Hoy conversamos sobre la disautonomía, desde la experiencia de quien la vive día a día, para entender sus aprendizajes, desafíos y mitos de esta condición que muchas veces pasa desapercibida. Esto es Adipados, el podcast donde la psicología y la salud mental se vuelven conversación junto a profesionales que nos ayudan a entender la mente, nuestras emociones y la forma en la que actuamos. Nuestra invitada hoy es Catalina Pincheira. Bienvenida, Catalina. Hola, muchas gracias. Bueno, Catalina es terapeuta ocupacional, especializada en autismo en adultos y TDAH, docente, activista, cofundadora del Centro Mentes Divergentes. Bueno, bienvenida, Catalina, un gusto tenerte hoy acá en el podcast. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti y bien, para entrar ya en materia de lo que nos compete hoy. Antes de comenzar a hablar sobre disautonomía, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar terapia ocupacional y cómo comenzó tu camino profesional? Quiero llevarte al pasado. Como hace, yo creo que un poquito más de 10 años, cuando estaba en el colegio. Hace poco. Sí. Bueno, siempre he sido una persona, yo creo que también, y ahí está un poco incluido en conocerme, que también tengo déficit atencional. Y dentro de eso, una de las características del déficit atencional es que tenemos intereses en muchas cosas y eso hacía que se me hacía muy difícil elegir una carrera porque me iba muy bien en matemáticas, pero a la vez me gustaba lo social y me gustaba mucho el tema de la inclusión. Y yo, bueno, soy del sur de Puerto Montt y también el tema de Santiago todo centralizado, había que venirse a Santiago si es que quería estudiar algo más específico. Y justo en esas como invitaciones que se hace a las universidades, a los colegios. ¿Estas ferias como Sí, universitarias? sí, fueron justo y alguien habló de la terapia ocupacional. Creo que una vez mi mamá me lo mencionó porque en la tele mostraron como un reportaje en las noticias que hablaban como de la música y la terapia ocupacional y cómo lo usaban en geriatría, como la música activaba ciertas como partes de la memoria, Como la musicoterapia. sí, como musicoterapia. Y yo tocaba cello, entonces mi mamá me dijo como, mira, puedes hacer esto, juntarlo y estudiar eso. Y yo como, sí, tiene sentido, pero no, como que no caí en cuenta qué era la terapia ocupacional. Y después fueron estas como una universidad al colegio y me acuerdo que salimos de esa reunión y yo estaba como, oye, sí, como hablaron de terapia ocupacional, pregunté y muchos compañeros me dijeron como, oye, esto es perfecto para ti, como que lo vieron muy característico de mí por mi personalidad. La carrera, como era para mí. Y yo como, sí, tiene mucho más. Increíble. Entonces, ya te identificaron como sí, como una futura terapeuta ocupacional. Sí, entonces ahí fue como, o sea, igual tenía como de repente decía, tal vez debo aprovechar algo de matemática, no sé, como verlo, pero al final dije, la terapia ocupacional es algo muy amplio, que puedes irte como por 1000 áreas después como a trabajar. Entonces dije, ya, la terapia ocupacional tal vez es en donde puedo experimentar, explorar y ver para qué lado ir. Pero sí, eso. Así es como elegí un poco porque así me daba como más opciones y no cerrarme a una. Claro, no, ya lo relacionabas con muchas cosas que hacías, me imagino. Sí. Y ahí, bueno, durante la carrera, ¿cómo fue ese periodo? Bueno, me tuve que venir acá a Santiago. Allá creo que no estaba en Puerto Montt en esa época la terapia ocupacional. Entonces estaba como en Valdivia y en Santiago, pero quedé acá en la Chile. Entonces mi papá dije como, tienes que ir ahí. Bueno, me vine a estudiar acá y para mí fue una muy buena experiencia en general. Tuve, bueno, con los profesores, la escuela de terapia ocupacional también es como muy cercana entre todos, entonces en general viene esa parte, hay una parte como más, como desde el lado más de la facultad de medicina como científica que es un poquito más estricta, pero la otra parte como que la compensaba y no fue tan difícil, siento yo, al menos para mí. Y desde ahí, bueno, me empecé de a poquito a darme cuenta que me gustaba más el lado de salud mental que de salud física, que eso igual como que empezó a alinear un poco hacia dónde me iba. Sabía que me gustaba el área como de autismo y de neurodivergencias, pero siempre lo ligué a niñez, a infancia, como que era lo que en verdad se veía, como autismo era casi que niños, Sí. bueno, todavía yo creo.
Y ya cuando llegué a la último año de carrera, cuando estaba en mi tesis, creo, yo misma empecé a darme cuenta que tenía las características del déficit atencional, me fui a hacer el diagnóstico, me lo confirmaron, porque en la práctica yo jugaba con niños y era como, pero sí, es lo mismo que yo hago. Wow, ahí como que Sí, fuiste como que yo... dándote cuenta de ciertas sí, cosas. sí, justo me tocó una práctica en infancia con neurodivergencia. Ya. Y ahí me di cuenta que, claro, como que tenía el diagnóstico, estaba el tema de los diagnósticos tardíos también en adultas, Pasa mujeres, mucho. Sí. autistas y con déficit atencional también, y me dio ahí como hiperfoco en eso y estudié mucho de eso. Y entre medio de eso también estaba trabajando como de repente de niñera, y entre la práctica de niñera me di cuenta que, justo aprovechando el tema de disautonomía, me di cuenta que a mí me gusta mucho jugar con los niños como ellos, tirándome, jugando, no sé, pero estar todas las horas así me botaba mucho, no podía como, o sea, como para hacerlo como yo quería, no iba a aguantar físicamente la jornada, pero también me gustaba mucho conversar. Entonces dije, puedo dedicarme a esta área como más de adultos, que no se trabaja jugando, o sea, igual se podría, si es que alguien quiere, pero no es lo típico y que es mucho menos agotador físicamente para mí. Así que ahí me empecé como, dentro del interés más mis características, me fui más como por ese lado. Así que ahí ya empecé, pasó que cuando salí fue el 2022. No había ningún lugar donde se trabajara con personas adultas neurodivergentes. Entonces, bueno, y extra, yo tenía un emprendimiento donde trabajaba con redes sociales, entonces yo sabía de redes sociales y dije, ¿puedo trabajar igual que un psicólogo que trabaja en redes sociales? Claro. ¿Puedo trabajar como terapeuta ocupacional? Que eso no se daba antes con terapeuta Sí. ocupacional, se daba más con Y psicólogos. no se da mucho todavía. No, yo todavía diría. no. Y como que en psicología se da mucho esto de trabajar particular, tener tu oficina, pero en terapia ocupacional no. Es como un tránsito entre estar buscando pega, haces domicilios, haces esto, pero nada como que fuera formal. Y yo encontraba que era como perfecto para mí trabajar de manera independiente. Entonces me fui, dije como ya voy a abrir yo mi cuenta, y me empezó a ir muy bien porque no había nadie más hablando de eso. O sea, habían un par de personas más con los que hemos tenido el contacto también porque empezamos a ver el mismo están en tus tiempo. redes Sí, también. sí, bueno, ahora el centro que tengo es con una de ellas, que es Carolina Muñoz, que creo que estaba en un capítulo, parece que de Adipa, Sí. pero de mujer neurodivergente. Y con ella, bueno, ahora somos amigas, colegas, y tenemos el centro ahí moviéndose. Pero sí, así fue todo como partió. Oye, pero Cata, qué inspirador tu camino, de verdad. Sí. Aparte, cómo un poco has ido como explorando cada tema, cada área, la carrera, y al final adaptándolo a ti también. Sí, a lo que necesito. Sí, dándole sentido a eso. Muchas personas desconocen qué es la disautonomía o tienen ideas erróneas sobre esta condición. Al mismo tiempo, hay quienes pasan años buscando respuestas de recibir un diagnóstico. Por eso queremos comenzar conociendo tu historia. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Cata, es ¿cuándo comenzaste a notar que algo en tu cuerpo no estaba funcionando como esperabas? No recuerdo exactamente como el momento, pero porque para mí partió de muy, muy pequeña. Hubo como un tiempo en básica, antes de cuarto básico, en el que constantemente me sentía como o con dolor de cabeza o con dolor de guata o me sentía extraña. A veces era algo como leve, pero ya lo recuerdo, como tengo este recuerdo de pensar como a los 10 años de ¿habrá algún día que no me sienta como, que no me duela algo? ¿Cómo se sentiría sentir eso? Y lo empezaste a normalizar. Claro, como para mí era como, ya un poco de dolor de cabeza, ya un poco de dolor de guata. Si no esto, es lo otro. Sí, o ambas juntas, que era lo peor. A veces era muy leve, pero también era como algo incómodo. Entonces puedo hacer el día, pero igual era un poco incómodo. O sea, vivías con un malestar constante. Sí, y probablemente, y que me pasa ahora un poco más, que probablemente más cosas aún, pero no era consciente que eso era algo, porque para mí eso era vivir nomás. Por ejemplo, desde básica, que cuando hacemos estos test naveta, que lo odio con mi vida, yo era la primera en salir siempre, y eso igual como que me afectaba en que el autoestima también, como me sentía como, pucha, ¿por qué no puedo como seguir como me encantaría? Y me sentía floja también, como tal vez, ya es porque yo no hago ejercicio, pero mis compañeras que hacían el mismo ejercicio que yo, no les pasaba eso. Entonces como que igual hay un tema ahí como desde la autoestima, desde las características que yo, de mi identificación también, como soy floja o me canso muy rápido, me tengo que esforzar más.
Entonces esas características para mí no eran parte de tampoco. Y ya fue un punto en el que, a ver, a los 11 años, cuando estaba en quinto, un fin de semana ya me sentí muy, muy mal. Me dolía mucho la cabeza, no, me dolía también mucho la guata. Y me acuerdo que estaba con mi papá, mis hermanas, y ese día como que mi papá, como ya hagamos otra cosa como para que me distraiga. Porque a ese punto yo ya siempre me sentía mal. Entonces era como, pero a veces empecé en el colegio a ir a la secretaría como para que me llamen a mis papás, porque me sentía mal. Pero era tan seguido. Como enfermería. Claro, la Ya. enfermería, que en realidad es una secretaría. Claro. Pero fue tanto que me iban a buscar que mis papás ahora me contaron que le tuvieron que decir a la secretaria que intentaran que yo no llame, como que me den netecito, estar ahí y después volver a clase, porque me iban a buscar a cada rato. Todos los días. Sí, yo O creo, sea, era como al menos una vez al mes. Puede ser que también haya algún día que ya en verdad no haya sido por dolor, no lo puedo, porque esa cuando uno es chico igual puede ser que, no sé, pues estaba aburrida y ya me acostumbré a que me vayan a buscar, pero muchas veces sí era porque estaba muy incómoda Claro. como entre el dolor de cabeza, el dolor de la guata, me extraña, entonces ahí me acuerdo que hubo un tiempo que la secretaria no me ofrecía, como, ¿te llamo a tus papás? No me lo ofrecía. Y ahí, ya, claro, entonces ese día me sentía muy mal y nos pusimos a hacer una manualidad con mi papá en la mesa. Y ahí recuerdo como esa primera sensación de la primera vez que me desmayé y que fue como, ya, como, ¿qué está pasando aquí? Yo, bueno, obviamente no sé qué pasó en el momento, mi papá me dice que me caí como para el lado. Yo solo desperté en el sillón, como con mi hermana y mi papá mirándome, y yo, ¿qué pasó? Y ahí, bueno, me llevaron a urgencia. Eso fue como el punto de quiebre. Sí, Papás ahí le fue dijeron, ya ok, como, algo sí, pasa y hay claro. que Igual siempre, preguntar. bueno, mi papá también tiene temas como cardiológicos, entonces pensaban que podía hacer eso. Desde antes de eso ya había ido. Claro. Yo en Puerto Montt había ido a cardiólogas, me hacían test de esfuerzo y claro, había un agotamiento más rápido, pero no todo sabían bien. por qué. Claro. Estaban algunas cosas bien, entonces Ya. no era nada cardiológico, o sea, como de lo típico. Claro. O sea, te habían hecho exámenes anteriormente, Mucho, como sí. que nada había saltado Sí. al final a la vista. Claro, de repente tenía algunas como puntadas en el pecho, entonces dijeron ya, no sale nada así como muy, muy cardiológico fuerte, entonces debe ser ansiedad o estrés, como, Lo relacionaban a eso. claro. Pero esa vez mi papá, según lo que él dice, yo también convulsioné, que no sé en realidad si eso pasó, porque es lo que él vio y él no sabe tanto de... Claro. No sé si es realmente lo que pasó. No, y el susto. Porque y nunca bueno, me pasó de nuevo, pero se asustaron de que podía ser epilepsia en ese momento, que es Ajá. lo típico. Siempre pasa que cuando se empiezan a desmayar igual pasa hacia ese lado. Entonces, en urgencia, bueno, me hospitalizaron para controlar todo. Después me sentía, o sea, me acuerdo que después justo ese día vomité, como que se juntaron otras cosas y ahí, bueno, me evaluaron para ver si podía ser epilepsia, pero que en realidad no se veía nada como de ese tipo y que tenía que seguir evaluando con un test como este test de Holter, todas esas cosas de presión, y que en realidad había muy poco en Puerto Montt y que había que como escalar a otra ciudad, que es como irse a Valdivia. Primero fuimos y fuimos a Valdivia después en Valdivia dijeron como no encontramos qué es, fuimos a Temuco. Acá Sí, iba como que acercando íbamos más un subiendo. tiempo. Y al final terminamos en Santiago, Ya. que fue ya la última. Dijimos, ya, vamos como directo para allá, que de Puerto Montt igual es como el pique. Sí. Y en Santiago nos dijeron como, o sea, yo no me acuerdo, le dijeron a mis papás, como ya aquí sí hay una doctora que es especialista en disautonomía y que ella tal vez podría decirles si es que sí o si no. Y ahí me hicieron este examen que es como el típico que se conoce que es el TIL test, que es donde te ponen como una cama y te amarran, suena medio extraño, pero y te ponen como hacia arriba y te van midiendo ciertas como funciones en función del movimiento, no me acuerdo tanto, pero algo así. Y según eso te dan diciendo como si es que es o no, pero ese examen es muy caro, entonces la gente trata de evitarlo haciendo otros exámenes para no llegar a ese, porque además es incómodo, porque casi que te hacen desmayarte. Bueno, claro. Como que si alcanzas a no desmayarte, bacán, pero un poco que inducen eso para ver qué es lo que está ¿Cómo pasando. responde tu cuerpo? Exacto. Uf, Así que eso. Bueno, y una vez que recibiste el diagnóstico de disautonomía, ¿qué cambió para ti? ¿Cómo fue ese proceso de entender la condición, iniciar un tratamiento y aprender a convivir con ella? Yo creo que en ese momento, yo creo que tuve como o sea, como dos etapas diagnósticas, yo lo veo así, porque ese fue, claro, a los 11 años, o sea, fue el 2009,
que es cuando no había conocimiento de disautonomía. Entonces, si bien al fin pude tener el diagnóstico, y lo bueno era que no me preocupara de que era epilepsia o otra enfermedad más O sea, ya no había que seguir grave, buscando sí. como qué Al es fin esto. sabemos Claro. qué es. Y tampoco estaba en tu mente en el fondo. Claro, sí. Entonces, ya sabemos qué es, me dieron un medicamento que igual era costoso además, y sigue siendo. Me dieron un tratamiento farmacológico de 3 meses, sobre todo era para que no me desmayara, que era lo importante. Ah, ya. Para evitar esas Claro, crisis, digamos. claro, sí, como los desmayos, que era como lo más peligroso porque me puedo pegar en la cabeza, puede estar en el colegio y de repente en la calle, y, y es más peligroso porque puede generar otras cosas. Y que claro, ahí yo creo que no era tan consciente, porque además era muy niña, no era tan consciente del cambio real. Claro, no me desmayé. Ah, no, antes de llegar a, obviamente todo esto de los Valdivia, Temuco, Santiago pasó en meses porque no fue tan rápido. Entre mí igual me desmayé otras veces más, pero de ahí no me desmayé con el medicamento, así que eso era como, para nosotros pensábamos que disautonomía en ese momento era desmayos. Ya. No era tanto otras cosas pequeñas. Ya. Entonces, para nosotros como familia fue como, ya está mejor, y justo, bueno, terminó los 3 meses. Y también, bueno, habían cosas como muy conductores del día a día, que era como tomar más agua, un poco más de sal, porque generalmente uno tiende a evitar la sal por la salud, pero en la disautonomía hay que consumir la sal. Y eso en general, y no los cambios como de posición muy fuertes, evitarlos, mantenerme mucho rato en las filas de pie también. Y eso yo creo que era como mi base, eso era como lo que alcanzamos a conocer en ese momento. Ya. Pero después pasó que, claro, empecé a crecer en la universidad, como que lo ignoramos un poco después por un tiempo, como que era como, ya sabemos que de repente me podría sentir mal. ¿Y seguías tomando el medicamento? No, lo dejé a los 3 meses, sí. Ya. Es que no, después nos seguimos como en la evaluación, como que controlamos el desmayo. Que era Claro, ya. y en la universidad me acuerdo que, bueno, me acuerdo que igual a lo largo del colegio empecé a tener de repente taquicardia y no sabían también de dónde venía, que era por la disautonomía, pero de repente pensaban que además tengo hipotiroidismo, entonces no sabían si era por ahí. De repente me dejaban algunos semestres sin educación física, entonces para mí eso era bacán porque no me sentía mal. Sí. Pero claro, y ahí en la universidad fui a natación, me metí a natación. Y me acuerdo que como que teníamos, al nadar era como, yo estaba aprendiendo a nadar. Al nadar todo bien, como que la profe me felicitaba porque lo hacía como bien como la forma de La hacerlo. técnica. Pero cuando llegamos a la parte de resistencia, ahí es como que todo el mundo me pasaba, y yo así como un día llorando, así como no sé qué me pasa. Como olvidando un poco que tengo la disautonomía. Como que volviste, como, sí. como a las cosas que pasaban. Y me acuerdo que le pregunté a mi papá como, no, me pasó esto, y me dijo como, ¿y por qué no le dices a la profe que, porque además te ponían nota por la resistencia, como, ¿por qué no le dices a la profe que tienes disautonomía? Y yo, ¿verdad que existe esto en mi cuerpo? Lo que me hace ser así, no es porque yo sea floja o no me esfuerce físicamente. Entonces le fui a decir el siguiente clase y la profe me dijo como, sí me di cuenta, como es obvio que tú disautonomía, porque cuando llegas al otro lado de la piscina pareciera que hubieras acarreado un camión en comparación a todos tus compañeros. Y yo como, sí. Y ahí, bueno, dije como ya, igual esto es importante y lo tenía un poco en mente. ¿Y se generó en algún momento un problema con el deporte? Igual. Sí, o sea, como un rechazo para al mí, movimiento. sí, no, para mí yo susto. tenía de broma, no sé si pero en mi WhatsApp tenía de broma como probablemente en el gimnasio, porque en realidad nunca iba a ir al gimnasio, como ella era, la gente que me conociera era como, yo no soy una persona que hace ejercicio, que hace deporte, nada. Y como que hasta cierto punto como que para mí era como normal, como filo, no da lo mismo. Pero la pandemia, obviamente todos nos quedamos en la casa, no nos movemos tanto, sí empezó a ser mucho más problema porque ya no hacía ejercicio y además no nos movíamos. Era para mí, cuando empezamos a salir de nuevo, caminaba 10 minutos y era así como lo peor que me podría haber pasado. Entonces ahí ya como que dije, ya, no voy a revisar de nuevo esto, como qué onda, y de ahí fue donde fui como mi siguiente diagnóstico, en realidad siempre es todo el diagnóstico, pero que fui de nuevo a una cardióloga especialista y ahí como que me lo reevaluó, me dio más especificaciones de ahora que se sabe un poquito más, me dijo que como tengo 3 tipos de disautonomía y cuáles son, y desde ahí también entiendo qué es lo que está pasando en mi cuerpo cuando me siento mal. Y es como, me estoy sintiendo mal porque hice esto, o porque me pasó esto, porque dormí mal. Como puedes identificar la causa. Ahora sí, ahora lo puedo identificar mucho más. ¿Cómo es eso de los 3 tipos de disautonomía? Bueno, la disautonomía en realidad no es como una enfermedad como tal, no es como, tienes disautonomía, es más como una condición que abarca como distintos
claro, al final es como que tu sistema nervioso autónomo funciona mal. Y el sistema nervioso autónomo conlleva muchas cosas, la temperatura, la presión arterial, regula tu todo lo que sea Claro. involuntario. Entonces, cada característica, claro, es que está disautónomo, pero puede ser por causas distintas. Y ahí es donde van, claro, hay varios tipos, hay unos que son los más comunes, que es como la hipotensión, ay, me olvidó el nombre, intolerancia ortostática, que es como cuando uno se levanta y la presión como que no funciona bien y se puede desmayar. Sí, uno se empieza a marear. Claro, sí, como que se marea más fuerte de lo común. Y ahí me dijo, claro, tienes esa, tengo otra que es como síncope vasovagal, que también va ahí involucrar otras cosas y otra más. O sea, uno puede tener más de una también. Claro, además. Entonces, claro, de repente yo trataba de buscar yo y lo encontraba medio contradictorio porque tenía un poco de una y después de otra y me dijo, no, sí, igual se pueden tener como de varias. Claro. Y ahí es cuando me dio de nuevo el medicamento, el tratamiento, que lo tomo hasta ahora, que llevo como 2 años ya como el medicamento, y otros medicamentos, me hizo exámenes para como reevaluarlo y como que más especificaciones. Entonces ahí como que siento yo que empecé a aprender mucho más y ser mucho más consciente, porque igual uno es más grande, entonces ahí tenía 26, 25, entonces ya todo me hacía mucho más como sentido que solo me digan un nombre. Entonces ahí puedo entender como, claro, se me bajó la presión o me lo puedo medir. Por ejemplo, yo ocupo igual harto como el smartwatch para ir midiendo mi pulsación. Monitoreando. También, no sé, no me ha pasado porque he estado bien con el medicamento, pero también el smartwatch puede avisar como a alguien si me desmayo. Entonces igual como que siento yo más seguridad también y más tranquilidad de que si pasa algo, mi familia, mi entorno, mis amigos, todos saben qué hacer. Como un poco más de agua, sale la lengua y levantar los pies para que como volver a mí. Pero sí, así ya sé mucho más como de mí al final, desde esa disautonomía, ese diagnóstico. Bueno, más allá de la definición médica, queremos entender cómo se vive realmente la disautonomía y qué implica enfrentar una condición que muchas veces pasa desapercibida para quienes nos rodean. Acá, Cata, ¿qué desafíos cotidianos son los que más han cambiado en tu forma de vivir, trabajar o relacionarte con otros? ¿Hay alguna experiencia que recuerdes especialmente y que refleje lo que significa vivir con disautonomía? Fueron 2 preguntas. Primero los desafíos. Ya, sí, los desafíos. Sí. Mire, a ver, yo creo que, bueno, ahora justo estoy un poquito más estable, entre comillas, con el medicamento, entonces como que los que son más fuertes en este momento son, por ejemplo, las duchas, que es como lo que pasa en la ducha es que, claro, estás con agua caliente, es generalmente un espacio como cerrado, yo trato de dejarlo abierto porque los departamentos no tienen ventana a veces entonces se genera este vapor que ahí hace que yo después de las duchas tenga que como descansar un poco para seguir después de mi día. Entonces como que me echo un ratito como no sé, como 10 minutitos, 15 minutitos para como poder regularte. Sí, porque si lo hago como, no me puedo duchar rápido, no puedo ducharme corriendo, porque si no voy a andar muy desregulada, me voy a sentir muy mal, va a ser muy incómodo, entonces como que muy con calma la ducha. Entonces trato de como darle un espacio grande por si acaso, como para poder, a veces necesito más como más tiempo de descansar después de la ducha. Eso es como lo más importante, creo yo. Hay otras que, además del medicamento, una de las cosas que empecé a hacer, que justo la pregunta que me hiciste antes, que fue sobre el ejercicio y el deporte, que sí empecé cuando empecé con el medicamento, dije voy a aprovechar ahora de mejorar mi capacidad física además, porque eso ayuda a que la disautonomía esté mejor, pero la disautonomía no te deja hacerlo como directamente porque uno se siente como mal a veces solamente con un pequeño esfuerzo. Entonces, aprender un poco y ahí justo de casualidad me encontré con un médico en mi Cefam, así como justo él sabía, porque fue muy sorprendente que supiera, era médico de deporte. Y sabía un poco de algunos planes que para personas con disautonomía de cómo partir en el ejercicio. Y dentro de eso está, por ejemplo, hacer ciertos ejercicios para mejorar la circulación de las piernas, de no hacer algunos ejercicios que cambien mucho de posición. Entonces, de ahí como que me hizo como un plan de tantas semanas y empecé a hacer como de a poco eso. Y justo mi hermana estaba en el gimnasio y dije, ya, como vamos de a poquito. Qué bueno. Muy, al principio yo creo que no decía mucho, pero el hecho ya de formar el hábito de a poco me ayudó eso como a
hace 2 años ya empecé, a veces, no sé, pues hay semanas que voy bien poco, pero el hecho ya de ir ya me ayuda a sentirme mejor. Y haberlo hecho, yo creo, súper bueno de manera progresiva Muy también. lento, sí. Siento que, no sé, llevo 2 años, pero recién este año es como donde ya hay más hábitos. Y bueno, y además por el déficit atencional cuestan crear hábitos. Entonces dije, me lo voy a tomar con calma, no voy a hacer como ya, desde perfeccionista del principio, ir 3 veces a la semana. No, Claro. de repente iba un día a la semana, pero iba. Entonces como muy lento y ya le empecé a agarrar el gusto. Entonces ahora de repente me pasa que no voy 2 semanas y noto que duermo peor, que estoy más desconcentrada, me duele el cuerpo, me duele, no sé, como que empiezo a doler la espalda, me empieza a doler como ya todo, y además me siento como menos, donde uno duerme mal, igual se exacerban otras cosas, más síntomas. Entonces, al final, como que es algo que no puedo ya dejar, a veces me da mucha lata hacerlo, pero es como, esto ya es por salud, más que entre un hobby, es salud. Entonces, yo creo que el ejercicio me ayudó mucho, pero sí era como pasar ese espacio que tú dijiste, como este de rechazo, de que uno empieza a generar, sí, generar como de, pucha, la gente lo está haciendo al lado mío mejor que yo, pero en verdad, como o me voy a sentir mal. Claro, en el momento. Sí. Pero ahora es como filo, si me empiezo a sentir mal, me tengo que como acostar en el gimnasio, me da lo mismo. Claro. Y sé que algunos ejercicios no los voy a hacer, como hay muchos que son como sentadillas, por ejemplo, con pesas, no puedo hacerlo, pero puedo hacer otras más controladas. Lo vas adaptando. Sí, sí. Así que yo creo que eso es como uno. Y también yo creo que tengo mucho privilegio tal vez, o el beneficio donde trabajo de manera independiente. También puedo gestionar el dónde voy a atender, cuándo voy a atender, porque por ejemplo para la universidad, para mí los horarios punta en el metro llenos con el calor a veces, en verano de Santiago, es muy desregulador, como que no aguanto. Entonces, por ejemplo, no voy cambiando a veces mis horarios en función del verano, invierno, otoño y primavera. A veces si hay periodos en donde voy a estar más cansada, disminuyo mis horarios. Y también, no sé, por no atender presencial a veces, sino que atender online algunos días. Yo tengo como así definido, igual me gusta presencial porque es distinta la interacción, pero hay unos días definidos en que voy a estar en mi casa. Claro. Entonces así puedo descansar más. Y que obviamente, bueno, y además mi oficina la puse cerca de mi casa. Entonces no tengo que ir en metro, solamente camino 20 minutos y llego. Antes eran 10 minutos, 5 minutos, entonces creo que no veo tantos desafíos en este momento porque he podido manejar mucho mi rutina y mi tiempo y cómo trabajo, pero sé que muchas personas no, y que tienen un trabajo que es con horario punta a horario punta, y que tienen que ir sí o sí, estar parados mucho rato, no sé, en hospitales de repente, una enfermera, que van a estar ahí horas y horas paradas, o que se ve raro o se ve mal si se sientan. También gente que trabaja en retail, por ejemplo, y que le andan, claro, como está la ley la de la silla, pero igual te miran extraño si estás mucho rato ahí. Entonces, al menos yo he podido armar eso para que no sea un desafío tan grande. Y como, por ejemplo, esto justo les decía antes de entrar al podcast, que mis piernas a veces necesitan como subirlas a la silla porque por temas de muy inconsciente de presión hace que se incomode. De circulación. Claro. Y me pasa un poco que me sentía un poco mal antes de empezar a trabajar en el mundo laboral porque sentía, pucha, tal vez esto no es tan profesional, y porque se ve así en el mundo. Pero justo desde mi área, que es neurodivergencia, la gente neurodivergente cambia un poco esos límites y hace que sea un poco más respetable sentarse como uno quiera, vestirse un poquito como uno quiera. No, entonces esencia al más, final. Sí, mucho más cómodo para mí que haber trabajado, no sé, en un trabajo ingeniero de oficina. Y transparentar. Eso yo creo que es como sentirse segura de poder decirlo y que la gente lo vaya a entender, escuchar, y como no sentirme culpable. Sí, eso, culpable, o como, ay, me van a decir algo después, sino que, bueno, ahí justo además trabajo con mis colegas, algunos tienen déficit atencional, y eso hace que hay una relación ahí con la disautonomía, entonces también algunos con disautonomía, así que igual entre nosotros nos apañamos en eso, así que bacán igual. Bien, ¿y qué mitos o comentarios te ha tocado enfrentar por tratarse de una condición que muchas veces no se ve? Yo creo que sobre todo cuando uno es joven, y tengo, o sea, como además me veo más pequeña de mi edad, como que no se piensa que, no sé, uno va a querer de repente el metro, o sea, la silla preferencial,
en el metro, en la Ah, micro, por ejemplo, que es algo claro. que de repente uno sí necesita porque, Sí, sobre todo si son tramos más largos. sí, Y sí. al menos siento que no me ha pasado como que en el metro, por ejemplo, que me digan algo, pero sí hay miradas o hay como, así como, como juzgándome. Sí Mm, me ha pasado, por ejemplo, yo por eso mismo evito hacer ciertas cosas, como evito que, claro. como el usar, porque, bueno, además yo en este proceso pude obtener la credencial de discapacidad con la Mm, disautonomía. mira, Entonces, claro, con un porcentaje específico me evaluaron, me hicieron, claro. y Con tu pude sacar, diagnóstico, claro, con el todo. Ujú, diagnóstico, y me pudieron sacar la credencial. Eso implica que yo puedo usar las filas preferenciales, la ujú. silla preferencial, pero en verdad no es como que yo ande con la credencial aquí. Y a veces prefiero Mm, evitarme como la incomodidad de que todos me están mirando porque, claro, porque hace una niña, una joven en esa fila. claro. eh, Siempre trato de que si hay otra persona que, no sé, pues en el metro, en el mismo vagón, que veo que sí no necesita más, que lo Ujú, ocupe, pero si de repente ujú. en verdad estoy, como no hay nadie más, me siento nomás, aprovecho. Sí. Pero también me ha pasado, por ejemplo, en la farmacia, sobre todo, que ahí a veces, no sé, pues fila, sobre todo en la Liga de la Epilepsia, que se llena, como hay ciertos días del mes que se Sí, llena mucho, y digo como ya, ¿cómo me siento? Y si puedo aguantar, voy. Hay un lugar donde hay unas sillas, me puedo sentar. ya. Pero si ya está muy lleno, no hay sillas, prefiero tomar la parte preferencial, pido la fila ahí, y a veces, no necesariamente la Liga de la Epilepsia, pero me ha pasado en otras farmacias, como para no como ligar a alguien, pero sí como que me van a mirar mal de repente en la caja como, ¿y por qué usted sacó este? Y ¿Y yo, has tenido que explicarlo? claro, y les tengo que Ajá. mostrar, pero me siento segura porque tengo la credencial, porque si no la Sí. tuviera y solo tuviera el diagnóstico, siento que no me No siento sería tan, creíble, claro, me siento un quizás. poco como culpable de pedir algo que tal vez nadie me está dando. Pero Claro. entonces así eso me da como esa seguridad de como, no, es que tengo la credencial, y me dicen, a verla, ya, la ven, y como, ya, bien. Así que igual con eso Ya. me da como una tranquilidad de al menos tengo este respaldo de Claro. poder decir, sí lo puedo usar, como lo estoy haciendo legal. No, Así que eso, totalmente. sí. Yo creo que eso es como, bueno, una vez me pasó una situación muy específica con, en el aeropuerto, como Ujú. que justo nos cambiaron de avión, o sea, nos cancelaron un vuelo y Ya. había que como ir a pedir como ciertas, nos daban como Ay, ciertas antes de cosas. que Ah, continúes, sí, ¿hay sí. un tema con volar? Ah, O sí, no sé, que justo, sí. igual uno cuando viaja, sobre todo si son viajes largos, tiene que estar mucho tiempo Sí. Ajá. sentado, entonces... Sí, justo. Bueno, además mi familia es donde es del sur, yo viajo Ah, tanto, o bueno, sea, claro. viajo harto y antes viajaba en bus, pero como que son 12 horas para el sur. Sí. Entonces siempre trato de viajar ya en avión. Ujú. Y claro, hay un tema de que, claro, no mover las piernas mucho rato, es una hora y Mm. media, por ejemplo, 1 hora 45 por Tomón. ¿Me dijeron que Em, caminas por los pasillos, o no? claro, eso, Ujú. puedo hacer eso y también idealmente, o sea, en las filas al entrar también son largas a veces. Sí. Entonces, menos mal, hay ciertas aerolíneas que han estado, bueno, hay una en particular que está aumentando más este tema de las discapacidades invisibles, que ahí entran Mm. neurodivergencias, otras personas que, no sé, pues de repente tienen artrosis, artritis, pero también Sí. entra la disautonomía y te dan un lanyard verde con Mm. girasoles, que es mundialmente como el lanyard que se reconoce como discapacidades invisibles. Ujú. Y yo lo tengo y de verdad que desde que lo empecé a usar ha sido como un cambio muy grande porque de verdad, bueno, puedo hacer la fila preferencial o Mm. esperar a que todos entren y entrar al final. Puedo entrar Claro. al principio o al O al final. final, claro. Pero además, si es que voy a hablar con ellos, igual si es que está la posibilidad, me pueden dejar hacia el pasillo, que es así más fácil salir a caminar Sí, no para tienes que estirar pedir las permiso todo piernas. el tiempo, Sí, claro, sí, a pero los igual otros incómodo. pasajeros. Sí. Y además, como que igual hay harta consideración, como que están muy pendientes si necesito algo. El Mm. otro día, un de las personas que trabajan en el avión me dio como, me rellenó mi botella de agua con su agua y me trajo como sachet de sal, como por si me sentía Ah, mal poder sí. hacer eso. Por ejemplo, ahora justo le dije a mi mamá que me hiciera como un cosito para que las piernas me queden como más apoyadas, Sí, porque a veces como que no sé dónde apoyarla y hay unos alzadores eso también, como sí. alzadores. Eh, entonces, bueno, sí, el tema del avión en particular, justo nos pasó que nos cancelaron ese avión y ya ese estrés a todo el mundo, obviamente. Sí. Y no hay como todo así Y es locura. caos, o Sí, caos, sea, caos, caos. sí. Entonces yo justo aproveché, yo dije ya, como no voy a estar parada todo este rato. Y pregunté si podía como dar, porque nos iban a dar como comida, no sé, como esos tickets. Entonces Mm. lo pedí como preferencial y llegó una señora como a gritarme de que, no sé, como que
por qué ella fue primero, si ella estaba desde antes. Era otra no sé, pasajera. cosas. Sí, otra pasajera. Y la persona les explicaba de la aerolínea como, no, pero es que ella tiene una credencial de discapacidad, y me dice, ¿y tú? Y me miró así como de arriba para abajo, como, ¿y tú qué tienes si eres joven? Y yo, no, tengo esto. Yo así como, calma, como, tengo esto otro. Y me dijo, es que yo igual tengo cosas. Y yo, bueno, pida también su preferencial. Como, Claro, no, sí, yo creo que muy como que desde, le da como envidia que yo claro, pueda desde la tener eso. ignorancia Claro, también. sí. Y yo Sí. como, bueno, igual obviamente yo me incomodo mucho porque la gente igual, pero en el momento trato como de, Mantener la calma. sí. Sí, Y además ese es el como, camino. si yo digo disautonomía no me van a entender nada. Exacto. Como que no, donde no se sabe, si yo digo, no sé, diabetes, sería mucho más fácil. Sí, Pero con disautonomía tengo que entrar a explicar. ¿de qué se no trata? tengo- sí, no tengo problema con entrar a explicar porque me gusta mucho que la gente sepa. Pero hay veces que no están abiertos tampoco a escuchar. Entonces, sí, es como esa es la experiencia como más grande que he tenido de eso. Pero siempre tratando de evitar al final, como mejor no ocupo si es que veo que hay gente que Sí, puede yo ser. creo que es una buena estrategia al final. Claro, como evitar nomás. Cata, ahora vamos con una experiencia que nos compartió una persona de la comunidad y que probablemente representa una situación que viven muchas personas con condiciones invisibles. Ella o él comenta: tengo disautonomía y una vez tuve que pedir un asiento en el transporte público, justo de lo que estábamos hablando, porque me sentía muy mal. Al principio nadie quería cedérmelo porque soy joven y mi condición no se nota. Cuando finalmente me senté, durante todo el viaje sentí las miradas, los juicios de las personas que iban subiendo, como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Me gustaría saber, bueno, si te ha tocado pasar por algo similar y cómo lo enfrentas. Justamente hablamos Sí, del parecido, tema del sí. avión, así que... Sí, yo siento yo que a veces, o sea, claro, justo me ha pasado algo como parecido, pero también a veces siento que uno tiene que estar casi desmayándose para que te den el Nosotros asiento. noten, claro. Sí, para que te puedan dar el asiento, como, ya sí, siéntese. Pero uno cuando empieza a conocerse la disautonomía, uno empieza a notar a veces como mucho antes que te vas a desmayar y no te ves distinto. Sí. Como que empiezas a conocer tu cuerpo, a mí me pasan cosas muy chiquititas, que es como que empiezo a sentir como mi saliva distinta, como temas muy pequeños, pero empiezo como, hay algo extraño, y empiezo a sentir otras cosas, y ahora yo, menos mal, cuando uno ya está acostumbrado a desmayarse, que empieza a reconocer ese patrón y puede avisar desde antes. Entonces, Claro, como, a pedir ayuda. claro, mis hermanas, por ejemplo, ya están acostumbradas a, como, chicas, me voy a desmayar, y puedo verme así, y las chicas como, ya, y como que me ayudan a llegar a un lugar para acostarme y pararme, y no me llego a desmayar. Y no sé, si estuvieras como en la calle o en el transporte público y no hay alguna persona conocida, ¿qué es lo que le dirías? Sí, yo creo que sería como, tal vez, bueno, dependiendo obviamente si me siento muy mal y me cuesta hablar, tal vez sacar mi credencial para que la vea, pero yo creo que si es que puedo hablar, porque generalmente puedo como, hay ratos en donde uno está tan mal que ni siquiera se puede hablar, pero cuando ya lo siento de antes, yo creo que le podría explicar, igual le sacaría la credencial para sentirme segura yo, como, sabe que tengo la credencial de discapacidad y no me estoy sintiendo bien y necesito como sentarme, porque si no me puedo desmayar. Ya. Y cualquier cosa, yo por ejemplo no lo tengo en otras partes, debería tenerlo, pero en mi lanyard del aeropuerto ¿Sí? sí tengo escrito lo que deberían hacer si es que me desmayo. Entonces dice como, si me desmayo, denme agua, como acuéstenme arriba de los pies y un poco de sal en la lengua. Entonces, Hay una muy buena herramienta. sí, como dejarlo listo ahí escrito, entonces está ahí en mi lanyard, pero podría tenerlo, por ejemplo, a mano igual en otra parte. Totalmente. Pero sí, yo creo que donde uno ya me empiezo a conocer y ya sé cómo controlar cuando me está pasando, que... O sea, lo previenes. Claro, ahora. puedo prevenirlo. Sí, mucho, como que ya sé, como debo hacer esto, como si no lo hago ya sé qué va a pasar, entonces Claro, puedo como que prevenirlo evitas mucho. a lo máximo A que llegar a ese llegue punto. a ese punto Sí, finalmente. Yo creo que está súper bueno eso de tenerlo como en Un tu mensajito, lanyard y con sí. un mensaje, porque para uno que No no sabe cómo ayudar a alguien Claro. que se esté sintiendo así, como que es súper práctico, como, ya, como hago esto y listo. Justo me pasó que, por ejemplo, y para que vean el punto, porque acompañé a mi mamá al médico, y que era una persona que era médico, o sea, que sabe en general de salud,
Y bueno, empezaron a hablar de cosas, bueno, había sangre, estaba un poco cerrado el ambiente y eso igual a mí me empieza a afectar un poco. Y además estaban hablando como de una operación a mi mamá y yo decía, como que además No, las sí. emociones igual se suman a esto. Impactan. Sí, Claro. se suman, porque cuando uno se siente estresado, todo el mundo, cuando se siente estresado, sube igual un poco tal vez la presión, Sí. sube, baja, no sé, O sea, eso se la manifiesta en el temperatura, cuerpo. se nota, Sí. pero la disautonomía es mucho más Se fuerte. exacerba. Entonces, claro, yo me empecé a sentir mal y yo como, mamá, creo que me voy a desmayar. Entonces, ahí la médico como nos dijo, como que yo me fuera a la camilla Ajá. y me acostaron y todo eso. Y la doctora lo que atina es a darme un chocolate, que es lo que uno cree porque cree que Algo se está dulce. bajando el azúcar. Pero a mí no se me está bajando el azúcar, se me está bajando la presión. Entonces el chocolate puede hasta afectar a que me sienta peor en la disautonomía. Entonces es bueno, o sea, en ese momento yo no lo pensé y yo me comí, igual me sentí un poquito mejor porque ya estaba acostada y todo, pero claro, tal vez bueno el hecho de que saber también que es sal mejor o un fruto seco, por ejemplo, Claro. en vez de algo dulce, para que la persona se vuelva a recuperar mejor. Menos mal, como que siempre ha sido en espacios como... Creo que nunca me ha tocado como... No, una vez me pasó en un supermercado, pero justo estaba con mi familia. Entonces, sabían menos cómo mal actuar. sí, como que qué hacer. Pero hasta ahora sí, como eso. Bueno, Cata, además de vivir con disautonomía, eres terapeuta ocupacional, docente, activista, cofundadora del centro Mentes Divergentes y queremos conocer tu experiencia personal y también cómo ha influido en la forma en que acompañas a otras personas. ¿Cómo ha impactado vivir con disautonomía en tu manera de ejercer la terapia ocupacional? ¿Qué estrategias utilizas para cuidar tu salud mientras desarrollas tus labores profesionales? Yo creo que, a ver, lo voy a dividir tal vez en dos partes. Bueno, una yo creo que ya lo comenté un poquito, que es esto como de cambiar ciertos horarios, de trabajar en ciertos como tus hábitos, tus rutinas. Claro, por ejemplo, para mí es súper importante que haya, pueda controlar la temperatura del lugar donde trabajo. Entonces, que haya aire acondicionado para mí es como perfecto, porque si hace mucho calor, puedo estar como sin el calor, y si hace mucho frío, también regular esa temperatura. Que es como ya como la infraestructura de donde voy a trabajar también. También, bueno, el del horario, el de poder cambiar a presencial online también sí puedo hacerlo. Y, por ejemplo, ya desde el otro lado, que es como desde la prevención y del cuidado cuido mucho como mi salud en general, como el tomar harta agua, generalmente siempre ando con mi botella, me compré una botella como que, o sea, como que dura mucho el agua fría, en el verano sobre todo, mucho mejor tomar agua fría para mí. Como son pequeños detalles y muy pequeños, como que se van sumando. Otra es que cuido mucho el sueño, como dormir idealmente entre 7 horas y media a 9, porque con eso me he sentido mucho mejor. Durante el día no tengo sueño ni nada. Comer bien también, como no muchos carbohidratos al almuerzo, porque si trabajo después puede que me sienta mal, que eso es otra de las características que no son tan conocidas y yo no sabía que era por la disautonomía. Pero toda mi vida pensé que tenía, bueno, tal vez igual es como, no es una enfermedad al final, que es el colon irritable, y que en realidad ese colon irritable era por características de la disautonomía. También, Sí, totalmente además, relacionado. sí. Entonces me empecé de, claro, hay cosas que no puedo hacer en el almuerzo. Por ejemplo, no puedo tomar bebida cuando almuerzo. Entonces son cosas muy pequeñas que voy cambiando. Y hacen un gran cambio. Sí, eso. Para mí es como no sentirme mal en toda la tarde. Hay otros que es, por ejemplo, el llegar antes, idealmente, a mis sesiones para poder como calmarme un rato. Porque donde vengo caminando, de repente igual me puedo como... Agitar un poco. Sí, nos pasó que teníamos otra oficina antes y justo se echó a perder el único ascensor que había. Tuvimos que, eran 8 pisos, teníamos que subir la escalera y me demoraba como media hora después de recuperación. Entonces, ahí por eso mismo dijimos como no podemos como trabajar aquí, así que ahí nos cambiamos, como por eso. Y lo entendieron, porque no arreglaban nunca el ascensor además. Bueno, el hecho de trabajar independiente yo creo que es como gran parte del relacionado hacia la disautonomía, porque siento que de repente hay ciertas exigencias que me va a ser incómodo no poder cumplir y eso me va a afectar más aún. Como te da más flexibilidad. Sí, sí.
Por ejemplo, de repente el poder decir como, oh, esta reunión no voy a poder, no sé, de repente con mis mismos colegas, como el poder hacer un rato como acostada la reunión, así como hay un sillón, como, oh, chiquilla, ahora me voy a acostar un ratito para regularme, Sí. pero sigamos nomás porque no me siento tan mal, solamente que si me acuesto me voy a sentir un poquito mejor. Entonces de repente son cosas como muy chicas que tal vez en otros espacios no me sentiría tan cómoda haciéndolo. Claro. Entonces, al final todas esas como pequeñas cosas me han hecho como que han aportado como a poder trabajar de una manera mucho más cómoda. Ujú. Y también justo que pasó, y yo la verdad es que yo no sabía esa relación entre desautonomía y déficit atencional, pero justo donde trabajo con personas con déficit atencional, personas autistas, también tengo esa base de también saber sobre disautonomía y cuando evalúo gente que yo no evalúo disautonomía, pero sí, si la persona tiene muchas características y le han hecho un montón de exámenes, creen que es ansiedad y no es eso, La orientas. yo la puedo orientar también hacia bueno. llevarla hacia como, ya, como anda al especialista, como probablemente puede que sea por ese lado, si te han hecho exámenes de todo y no es como más probable que sea por ese lado. Así que igual ha servido hacia mis pacientes también. No, Así qué que bien. bueno. Sí. Bueno, para terminar, Cata, queremos quedarnos con una mirada más amplia sobre la importancia de visibilizar y concientizar acerca de esta condición. ¿Qué te gustaría que todas las personas comprendieran sobre vivir con disautonomía? A ver, yo creo que el hecho ya, bueno, este es un buen espacio para visibilizar igual, así que muchas gracias igual por haber puesto este capítulo en particular, porque sé que muchas personas de muchas partes lo ven, y creo que es importante el saber que no porque algo no se vea, no existe, o no porque la persona no se ve discapacitada, no está discapacitada, porque no solamente tenemos la disautonomía, también tenemos a personas autistas que enmascaran mucho, que no se les va a ver, a personas con como déficit atencional muy fuertes que les dejan no poder trabajar, no poder hacer muchas cosas en su vida diaria, hábitos saludables que generan hasta enfermedades crónicas en función de eso. Igual puede ser considerada una discapacidad en su caso. Sí. O personas con artrosis, artritis que a veces no se les observa y que al final como que muchas veces por estar al tiro como juzgando porque alguien está usando un espacio, que igual entiendo porque claro, si yo veo que alguien que se ve obviamente no lo típico de discapacidad, qué bueno tener un filtro de que alguien revise como si realmente está usando ese espacio bien, porque igual hay gente que se puede aprovechar, pero no llegar directo a juzgar, sino que preguntar antes, como, oh, como disculpa, como tienes la credencial. Y nos ha pasado a veces en las mismas filas que te preguntan cómo tienes la credencial, y es como, ah, sí la tengo, ah, ya, perfecto. Y no llegas al tiro a juzgar. Sí, para no hacer un mal uso tampoco. Claro, sí, por ejemplo, nos pasó en un hospital que nos contaba una guardia que ella prefería preguntar porque hay gente que igual sacaba cualquier credencial de un familiar e iba, entonces aprovechaba. Pero claro, hay ciertos protocolos también para eso. Sí. Entonces, eso, como primero preguntar antes de juzgar. Yo creo que esa es como la frase que cierra eso. Y si pudieras darle un mensaje a alguien que acaba de recibir este diagnóstico, ¿qué le dirías? Ánimo. No, pero yo creo que una de las partes más importantes de la disautonomía y en general de muchas cosas de salud, pero yo creo que en particular en esta, es el autoconocimiento, como el saber cómo funciona tu cuerpo te puede ayudar para evitar muchas incomodidades del día a día, disminuir muchos desafíos y el que tu familia, tus cercanos, tus amigos también sepan, hace que todo se haga mucho o un poquito más fácil de sobrellevar también. Así que como el autoconocimiento es poder, en este caso es real. Así que eso. Oye, Cata, muchas gracias por este capítulo, por estar hablando sobre estos temas, por visibilizar la disautonomía. Así que agradecida y cuéntanos dónde te encontramos, cómo podemos saber más de ti. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, mi Instagram es Terapia Divergente, ahí es donde yo tengo mi cuenta profesional. De repente hablo también de disautonomía, doy algunos consejos porque las mismas personas que como atiendo también lo tienen. Y también en Mentes Divergentes CL es el centro donde también atendemos a personas neurodivergentes en general y además tenemos una nutricionista que es especialista en disautonomía. Entonces ahí con ella, bueno, justo estuve ayer con ella, me dio como un plan también como para... Tengo ahora justo un viaje que tengo que tener mucho esfuerzo físico y me dio un plan específico para eso, entonces también aprovecho ahí si es que alguien necesita algo así. Perfecto. Bueno, Cata, muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos y vernos. Nos vemos en un nuevo capítulo.
No olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales para estar al día con cada nuevo episodio. Nos escuchamos pronto.